¿Qué tal? Estamos en Infocalem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que sale un poco del ámbito de lo fiscal, que ha sido la temática de nuestros programas, pero que sin embargo servirá de apoyo para muchos de nosotros. Quédate con nosotros, por favor. ¿Qué tal, estimados amigos? En esta ocasión vamos a tener un programa más en donde vamos a platicar un poco fuera de lo que normalmente hacemos de temas fiscales, pero de un tema que sin embargo es importante por todo el contexto que estamos viviendo y que seguiremos en él durante algún tiempo. Y tenemos una experta que nos va a platicar de algunas herramientas efectivas de apoyo que pueden servir para gestionar personal en esta ocasión y bajo estas características que estamos viviendo. La maestra Baida Sosa Aro, quien es una especialista en el tema. Ella es licenciada en psicología, tiene un par de especialidades, una clínica y otra industrial, tiene una maestría en administración de negocios, con especialidad en alta dirección, pero más que todo este bagaje cultural, académico que tiene, es una experta en el manejo de este tipo de temas. Con ella hemos trabajado durante ya bastante tiempo el tema de la norma 35, factores de riesgo psicosocial, la norma 36. Hemos estado abarcando varios temas y a mí me parece que totalmente se vincula el concepto a esto que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo hacemos para gestionar a nuestro personal para que en términos afectivos, en términos emocionales, pueda superar esta crisis y qué tenemos que hacer después? Maestra, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, maestro, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Pues bueno, efectivamente, nuestras plantillas de personal están actualmente afectadas. Sin embargo, como no estamos conviviendo con ellas, no nos damos cuenta cuál es el impacto psicosocial que COVID ha provocado en ellas. Entonces, yo voy a sugerir el día de hoy dos herramientas sencillas e importantes que también la norma oficial nos ofrece para poder gestionar a nuestro personal. Entonces, vamos a hablar que hay un fenómeno que se puede presentar y se llama trastorno de estrés postraumático, conocido también con las siglas TEPT, TPT se llama. Y este fenómeno es una serie de síntomas que se presentan en nuestro personal como respuesta a un acontecimiento estresante que puede ser de naturaleza amenazante o catastrófica, como es el COVID-19. Y se dice que el 20% de el 20% de nuestra población lo puede llegar a presentar. ¿Cómo se presenta este TPT? Pues son dos etapas. La primera es que ante el evento estresante, de 3 a 4 semanas se presenta algo que se llama trastorno de estrés agudo. Y después de un mes se puede llegar ya a presentar el trastorno de estrés postraumático en el caso de que este sea recurrente, como ha sido el caso del COVID. Los principales síntomas que podemos tener las personas es, uno, la revivificación del evento. Quiere decir pensar en el evento mucho o la mayor parte del día. También, en caso contrario, personas también evitamos las circunstancias específicas que nos lo recuerden, evitamos pensar en ello. También podemos presentar dificultades para dormir, insomnio o despertarnos en diferentes momentos de la noche. Podemos tener también pesadillas o presentar irritabilidad, angustia, ansiedad, preocupación excesiva o incluso podemos llegar a presentar culpa, ¿no? ¿Qué hacer? Son las primeras recomendaciones. Primero, yo lo que sugiero para gestionar a nuestros empleados es hacer una llamada telefónica simplemente para monitorear a aquellas personas que de alguna manera han vivido este evento con mayor estrés, es decir, que hayan tenido alguna defunción o fallecimiento de algún familiar o conocido. Estas personas podrían subir a la segunda etapa y presentar el trastorno de estrés postraumático. La segunda herramienta que yo sugiero a ver, entonces, digo, todos estamos viviendo esto que se está platicando, yo creo que lo estamos viviendo todos, todo el mundo tiene problemas de insomnio, todo el mundo está preocupado con el futuro, con el trabajo, con la enfermedad, con cientos de cosas que están vinculadas. ¿Quién tendría que trabajar al interior de la empresa, empezar a hacer la planeación de este tipo de conceptos? Digo, porque se puede llamar a los trabajadores, pero también es cierto que hay grandes empresas que tienen muchísimos trabajadores.
cómo ubicar, cómo estar monitoreando, porque además sale de las manos de muchas de las empresas que no tenían previstos esquemas de planeación y me parece que sería complejo, ¿no? Aprovecho también para comentarles, ¿no? Nos acompaña la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, que además, bueno, también vale la pena decirlo, normalmente la siguen a ustedes en sus eventos de Norma 35, están al pendiente, pero ¿cómo hacer esta planeación? Porque si hacer una llamada, además digo, hoy con las plataformas tenemos casi juntitis, ¿no? Estamos haciendo juntas en Zoom, en todas las plataformas, en Teams, en Skype, en cientos de plataformas, pero ¿cómo hacer esta planeación y cómo identificar quiénes son más susceptibles, más vulnerables, a quiénes sí llamamos a todos? Que me parece sería importante definirlo, ¿no? Sí, bueno, ¿quién debe de hacer la llamada? Dependiendo de cómo se haya llevado a cabo la organización, en la organización. Si contamos con una comisión de seguridad e higiene, podría ser ¿Okay? esta comisión. O si contamos ya con un equipo que trabaja todo lo que es la implementación de la norma 035, también podría ser este equipo, que ya tiene la sensibilidad. O podría ser también el Departamento de Recursos Humanos. Eh, eh, en eh, mi sugerencia y la sugerencia también de la norma 035 es que para medir esto del trastorno de estrés postraumático, que se conoce también en la norma como acontecimiento traumático severo, aplica para todos los trabajadores. Sin embargo, podría hacerse en una muestra. Esto es para determinar qué porcentaje de mi plantilla lo está viviendo. Que está viviendo una defunción o un fallecimiento, a eso me refiero, ¿no? Porque es Sí. la población más vulnerable, psicológicamente hablando, o con un mayor impacto psicosocial, que es la que va a regresar. Es la gente Sí, que en un momento dado no va a querer regresar, que va a tener mucho miedo, que ya no va a claro. ser miedo, va a ser pánico, va a ser ansiedad, y son cosas que también deben trabajarse al interior de la organización, y esa es la segunda sugerencia. Claro que yo recuerdo en alguna plática suya precisamente que usted comentaba estos eventos traumáticos severos, presenciar una muerte o tener una muerte cercana, pero creo que hoy es un tema de todos los trabajadores, ¿no? Antes no pasaba, pero hoy ya podemos platicar que todos conocemos o todos sabemos de alguien muy cercano que ya estuvo en esta situación. Sandra, ibas a preguntar algo también, ibas a hacer algún comentario. Sí, sí, gusta cuando regresemos del Perdón, corte. vamos a hacer un corte, y regresamos del corte y con la pregunta de Sandra. Vamos al corte y seguimos platicando de estas mecánicas para enfrentar la pospandemia y la pandemia todavía en su etapa de existencia. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos para seguir platicando de estas herramientas para enfrentar esta etapa de encierro, esta etapa de crisis. ¿Y qué haremos después? Si estábamos platicando con la maestra Baila Sosa. Sandra, ¿ibas a hacer alguna pregunta? Sí, maestra, sin duda vamos a tener mucho personal expuesto a este factor de riesgo psicosocial. Entonces vamos a tener mucha gente al regreso. Sin duda con este evento postraumático, muchos habrán pasado por pérdidas incluso dentro de la familia. Entonces, mucha de esta gente o incluso gente que ni siquiera haya tenido una pérdida y que el simple hecho de esa inestabilidad económica, esa incertidumbre que hoy vivimos, lo puede poner en ciertos casos de ansiedad.
cómo ya identificamos, por ejemplo, ya hicimos esta llamada, ya nos dejó un poco claro que quién tendría que quedar a cargo de esta tarea dentro de las empresas, pero cómo ir trabajando incluso previo a ese regreso, ¿no? Porque a lo mejor se hace cada vez más corto ese tiempo, pero también el día que regresemos, entonces vamos a poder regresar, pero también vamos a tener una gran plantilla con colaboradores que no estén en condiciones psicológicas para reactivar reanudar, perdón, sus actividades. Sí, bien. Otra de las herramientas que nos ofrece la norma 035 para medir este impacto antes de pasar al método, que es un método muy sencillo que cualquier persona de la organización lo puede realizar, podemos apoyarnos una vez que regresemos a la organización y físicamente estemos ahí, aplicar el cuestionario 1, la guía 1. Recordaremos que esta guía 1 tiene en total 22 preguntas y se divide en 4 secciones. La primera sección hace referencia a los acontecimientos traumáticos severos que pudieron haberse presentado y el COVID entra en la número 6, o sea, en la última. Aunque el trabajador contestara que no se siente afectado, que no lo ha vivido, es un hecho que lo hemos vivido todos, así que vamos a dar por hecho que ese acontecimiento ya está ocurriendo. Las siguientes secciones, que es la 2, la 3 y la 4, son preguntas respecto de esos síntomas. Entonces ya tenemos una primera medición, que es la llamada telefónica por defunciones. Tendremos una segunda medición, que es la aplicación del cuestionario en cuanto los trabajadores lleguen, para saber quiénes de todos ellos están presentando los síntomas del trastorno los síntomas del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y posteriormente pasaremos ya a estas medidas sencillas para determinar qué podemos hacer por estas personas. Entonces, vamos a dar por un hecho que ya es algo que está ocurriendo. Lo primero que hay que ofrecer a las personas es información real y las medidas que la empresa está tomando. Cuando el empleado se siente cuidado, obviamente el miedo es una reacción de alerta que sí o sí ocurre en estos casos. Entonces, el hecho que las personas digamos, no, yo no estoy afectado, la verdad es que a lo mejor no soy consciente o no soy tan consciente, ¿no? Entonces, información es lo primero que debemos proporcionar sobre las medidas. Hay algunos protocolos que ya tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría del Trabajo han proporcionado, como es, por ejemplo, poner un filtro al inicio, un filtro al inicio o a la entrada de la organización, a lo mejor generar algunos folletos y recibir al personal también con pláticas de lo que estamos haciendo al respecto, o de cuáles van a ser los protocolos o las reglas del juego, sobre todo, por ejemplo, mantener esa sana distancia todavía, qué hacer en el transporte público, cómo vamos a salir para evitar las filas en los checadores, por ejemplo, cuáles son las maneras o los protocolos que la empresa ha implementado. Entonces, cuando las personas nos sentimos realmente informadas y cuidadas, el miedo no se va a ir, eso es un hecho, pero sí podemos sentirnos un poco más seguros. Claro. Felipe, ¿vas a algún comentario? Sí, maestra, ya nos comentaba de esta situación de una posible, en este caso, pérdida que tal vez pudiesen tener las personas ante esta situación del COVID. Pero otra de las cosas que nos llama la atención en este caso, me imagino que la mayoría de las personas, es cuando regresa el trabajador. Obviamente yo creo que tal vez regrese con un poco de miedo, perdón, sobre todo la incertidumbre, incluso regresando de saber si va a conservar o no va a conservar su empleo ante esta situación que ahorita nos afecta. Entonces, una medida me gustaría preguntarles sería hablar con ellos realmente para darles esa certeza y esa tranquilidad. Digo, ya entiendo el tema de la pandemia y los problemas que pueden surgir, pero creo que también algo importante es el tema de un miedo laboral, ¿no? El de saber si van a seguir o no trabajando, y en este caso si la empresa pudiese implementarlo. Entonces, ¿usted aconsejaría que se hablara con ellos para darles esa tranquilidad, en este caso, de tener o conservar su empleo todavía, o simplemente podríamos dejar pasar esa situación y dejar que el trabajador poco a poco lo vaya asimilando en algún momento? Definitivamente, como comenté, la información ayuda, es decir, la certeza ayuda.
Normalmente, no hemos vivido situaciones parecidas, pero sí hemos vivido otras situaciones de recortes de personal y normalmente las empresas jugamos con esa incertidumbre. Y esa incertidumbre es la que mata a las personas. En otros países, algunas de las actividades que se hacen es, pues, efectivamente, informar al personal, que ya la Ley Federal del Trabajo nos pide informar con 15 días de anticipación al personal, quiénes en un momento dado van a ser despedidos y por qué. Y ahora, pues, se justifica la situación por la pandemia. Y se organizan también algunos cursos de capacitación, por ejemplo, se llaman outplacement, es decir, información de qué es lo que puedes hacer. Otras medidas también de las empresas en otros países es que dan también cursos de capacitación a los empleados en la formación de nuevas habilidades. Entonces, va a ser importante el acompañamiento, la capacitación, hasta que podamos desprender a los empleados, ¿no? Y cuidar esta parte psicosocial, que es la parte que ahora pide la norma. Sí, hemos visto incluso grandes empresas que han enviado videos a aerolíneas. Me ha tocado ver un par de aerolíneas que mandaron videos anunciando a sus trabajadores que inevitablemente tendrá que haber recortes, ¿no? Y bueno, y al no anunciar quién, a mí también parece que se pudiera generar incertidumbre, ¿no? También hay que cuidar las formas. Pero nos va a platicar un par de herramientas más, me imagino, maestra. Vamos a hacer un corte y regresamos para platicar de este tema que a mí me parece sumamente importante para el regreso, para lo que tenga que venir en el futuro. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en esta última parte de este programa que estamos platicando de medidas para regresar una vez que se supere la pandemia e incluso para ver qué podemos hacer en este tiempo para apoyar a nuestro personal. Y platicamos con una experta en el tema, la maestra Baira Sosa, que nos está dando recomendaciones muy importantes. Maestra, ¿qué hacemos? Porque incluso por ahí nos propuso y nos habló de una guía de bolsillo y algunas herramientas. ¿Qué hacemos? Porque pues esperamos estar próximos ya a la reincorporación a las labores, aunque sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México el tiempo va a ser un poco más prolongado, pero pues, finalmente hay que irse preparando y además esta espera pues, va a generar mayor tensión en la gente. ¿Qué hacemos, maestra? Sí, es correcto. Bueno, según el Consejo Ciudadano, el 40% aproximadamente de la población vamos a regresar con miedo. Pero conforme no tengamos incertidumbre, información cierta, un hecho claro de lo que está pasando, ese miedo, esa reacción biológica se alimenta con nuestros pensamientos. Y si esto, y si aquello, y si entonces, y si yo, y entonces aumentar o vivir con estos pensamientos aumenta nuestro miedo y entonces se convierte ya llega a otro nivel que es ansiedad, preocupación, angustia. Y si estos pensamientos siguen, entonces empiezan a generarse las emociones que son ira, tristeza, incertidumbre, y esto nos puede llegar también a crisis de pánico o crisis de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y esa es la siguiente herramienta de la cual vamos a hablar. Pues simplemente vamos a observar. Primero hay que regresar y ver cómo se comportan las personas en este regreso. Las personas que están encargadas, este comité de crisis, este equipo de trabajo que va a encargarse de estas actividades, deberá primero observar e identificar a través del lenguaje corporal cuáles son esas personas que están viviendo o que ya están, digamos, afectados, ¿no?
y que se les ve en su cara la ansiedad o se les ve en su cara el pánico y están pregunte y pregunte. Entonces, identificar a esas personas. Es necesario hacer o intervenciones grupales o si se hacen intervenciones individuales en los casos más graves, pues primero es identificar a esa persona, sentarse cerca de ella, guardar la distancia, ¿no? Guardando la distancia, saludar y presentarse si es necesario en el caso de que no nos conozca y preguntarle si nosotros podemos ayudarle en algo, escuchar con atención sobre todo aquello que nos tenga que decir, con paciencia, con calma, dejar que se desahogue, hacerle sentir que nosotros entendemos esa situación, ¿no? Y ofrecer la información real si es que la tenemos, ¿no? Es respetando también los espacios de silencio. ¿Qué no debo de hacer? No presione, no interrumpa, no le toque físicamente, no juzgue lo que está ocurriendo o la manera en la que está elaborando con sus pensamientos. No diga cosas como no debería, usted no debería. Ajá, no invente cosas que no sabemos, no inventar cosas que no sabemos. No hablar de nuestros problemas personales ni de las historias de otros, no hacer falsas promesas ni falsos argumentos. ¿Qué podemos hacer para sacar a una persona de un estado de tristeza o ya de angustia antes de que llegue al pánico o a la crisis emocional? Pues primero preguntarle para que pueda reconocer su estado de ánimo, cómo se siente y ayudarle a ponerle un nombre de la emoción. Siento miedo, siento ansiedad, siento pánico, angustia, tristeza, enojo. Una vez que se ha identificado esa emoción, ya se puede trabajar con ella. Entonces hay que preguntarle. Primero hay que identificar los pensamientos que existen atrás de la emoción. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te tiene mal? ¿En qué estás pensando? ¿En qué está usted pensando? ¿No? Entonces, la persona nos puede decir, lo que pasa es que si yo me quedo sin trabajo, entonces mi familia, mi esposo, y entonces ya identificamos los pensamientos que están alimentando esas emociones. De tal manera que podemos ayudarle, ¿y qué puedes hacer? ¿No? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? ¿Con qué cosas cuentas? Entonces, ya empezamos a abrirle la posibilidad de que empiece a dar una solución a su problema, a su preocupación o a su pensamiento. Dice, no le quise interrumpir precisamente por eso. Sandra, ibas a comentar algo. Sí, solo para dejar claro, maestra, nos comentó respecto de la guía 1 de la NOM 35 como una herramienta para identificar, ¿no? Pero lo que quisiera que nos dejara claro es que obviamente esta NOM 35 nos habla de esos factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Estamos hablando ahorita que este acontecimiento de COVID no es derivado del trabajo. Obviamente es un acontecimiento externo, todos estamos expuestos, pero ¿va a impactar estos resultados que obtengamos de esta guía 1 a ese resultado en NOM 35? ¿O es únicamente una recomendación porque usted lo ve viable para poder identificar a este personal que esté sujeto a un acontecimiento postraumático? Son las dos cosas. Sandra, va junto con pegado. No podemos separar la afectación personal y la afectación trabajo. Entonces, en el trabajo, si no atendemos las preocupaciones del empleado, aun cuando son preocupaciones personales, etcétera, entonces este empleado estará triste, cabizbajo, angustiado y poco productivo. Entonces, es importante atender también esta parte personal, entendiendo que es una situación efectivamente ajena al trabajo, pero que se está presentando. Y el hecho de rescindir del personal, pues sí constituye una amenaza a su seguridad. Entonces, sí tiene que ver también con la parte laboral, digamos. Sí, que además va a ser parte del entorno, porque pues finalmente la recepción con pruebas, tomando temperatura, cambian condiciones. Por ejemplo, uno de los anuncios que se ha hecho, ya no se puede usar corbata, ahora aquí es rasurado. Entonces sí cambia incluso el entorno laboral, ¿no? Al final del día va a ser un concepto que se va a unificar, va a ser un concepto mismo. Felipe, ¿ibas a comentar algo también? Sí, maestra, ya nos comentaba en este caso de las medidas que probablemente tendríamos que tomar para tratar de tener esta situación muy en cuenta, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a pesar de que tomamos estas primeras medidas iniciales en su momento,
si alguno de los trabajadores pudiese entrar en pánico y contagiar tal vez el pánico, ¿no? A los demás empleados, que obviamente es un tema que pues puede ser, a lo mejor, a pesar de que se hable con ellos en algún momento, en una primera instancia, ¿qué pasaría o qué podríamos hacer si alguno de ellos o algunos de ellos pudiesen entrar en pánico y contagiar en pánico, por ejemplo, del riesgo de la pérdida de empleo a los demás trabajadores? ¿Ahí qué podríamos implementar? Sería bueno que usted nos comentara, volver a hacer una segunda plática, una segunda información, o qué podríamos hacer ante una situación donde alguien genera más pánico del que obviamente ya podría establecerse. Y se lo pediría a manera de conclusión, maestro, porque se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, y está muy interesante el tema. Maestro, Sí, por favor. claro. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues como a manera de regulación, tenemos como herramienta la política de prevención de riesgos psicosociales, y hoy, para prevenir, podemos comentar a las personas que se abstengan de hacer este tipo de comentarios cuando no cuenten con información, y a las personas que las escuchan solamente buscar información oficial que la empresa dé a sus trabajadores. Y por eso es importante que este comité o este grupo que esté atendiendo este tema observe directamente las personas que son más vulnerables para trabajar de manera individual. Maestra, le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó. La verdad es que nos vamos con muchas ideas, con muchas preocupaciones, con muchas ocupaciones también, porque hay mucho que hacer. Y desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Les agradezco mucho su participación, a nuestros panelistas, a usted particularmente. Gracias, y los doctor. esperamos en una emisión más de este programa. Gracias por acompañarnos.